Bienvenidos sean todos al micrófono, un video podcast original de la Universidad del Norte en el que expertos comparten sobre tendencias y actualidad. Nos complace tener hoy en Al Micrófono a Gustavo Morales, él es coordinador de la Maestría en Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Con él hablaremos hoy del manejo de las relaciones internacionales por parte del gobierno colombiano, en este caso del presidente Gustavo Petro, y el rumbo actual de la política exterior en Colombia. Pónganse cómodos, que yo soy Andrés Artús Fernández y ya vamos a empezar. A Gustavo, bienvenido y gracias por estar hoy en Al Micrófono. No, Andrés, por el contrario, muchas gracias por invitarme a tu programa. Me encanta estar aquí contigo, compartiendo con este equipo maravilloso y con toda tu audiencia. Gustavo, bienvenido al micrófono. Tu presencia hoy nos permite que expongamos un tema del que mucho se viene hablando, incluso antes de que iniciara el gobierno del presidente de Colombia actual, Gustavo Petro. Se trata del enfoque al que se le apuesta en materia de políticas exteriores y relaciones internacionales. Desde la maestría en Relaciones Internacionales se hacen varios análisis profesionales que podemos compartir hoy con el público de este video podcast. Inicio preguntándote, ¿cuál es el enfoque de la política exterior del gobierno actual? Cuéntanos un poco de las continuidades y rupturas que ha tenido en su manejo si se compara con gobiernos anteriores, por ejemplo. Andrés, desde esa perspectiva uno podría decir que el gobierno Petro básicamente se ubica en una ruptura frente a lo que ha sido la tradición de política exterior colombiana inaugurada desde el siglo XX y implementada en el siglo XXI. Generalmente los gobiernos desde muy temprano, desde por allá del año 20, con Marco Fidel Suárez, decide apostarle a lo que se llama el res principalum. El res principalum era vincular los intereses de Colombia a los de Estados Unidos, a los del Polo, a ese país que era una gran potencia a nivel mundial, pero también a nivel regional. Entonces, nosotros perdemos Panamá en 1903 con un alto protagonismo de los Estados Unidos, y Marco Fidel Suárez decide olvidarlo de Panamá y apostarle a Estados Unidos pese al papel que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un mercado enorme y nosotros tenemos una cultura cafetera. Entonces el mercado cafetero era muy importante para jalonar el desarrollo del país. Y desde allí se creó esa doctrina, el res principalum. Y todos los diferentes gobiernos de Colombia han venido apostándole de una u otra manera a ese proceso. Estados Unidos tiene un mercado enorme que puede jalonar nuestra economía, es nuestro principal socio comercial. Pero cercanía geográfica. Claro, cercanía geográfica, pero además tiene el país con mayores inversiones en Colombia también, en los Estados Unidos. Y es en el tema económico, pero también, digamos, está en el tema político. Colombia siente coincidencia con los Estados Unidos, que Estados Unidos es una democracia, nosotros nacimos como república en el siglo XIX, y desde allí entonces se ve una serie de intereses conjuntos. Colombia, por ejemplo, se ha alineado en la época de la Guerra Fría, en la guerra contra el comunismo. No olvidemos que nosotros fuimos a pelear a Corea, el país fue a pelear a Corea, y también en la guerra contra insurgente, y ha recibido apoyo de los Estados Unidos en esa línea. Entonces, uno podría decir que el grueso de los países, de los gobiernos colombianos, le han apostado al res principalum, bien sea por razones ideológicas. Pensemos el gobierno Uribe, por ejemplo, en la guerra contra el terrorismo, o el gobierno Turbay en línea con la guerra contra insurgente, pero también por razones pragmáticas. Barco, Gaviria, con la idea de el mercado norteamericano es el que nos jalona. Ahora, llega Petro. Y Petro dice, nosotros nos vamos a distanciar del res principalum y vamos a aplicar más la doctrina del res vicisimilia. El res vicisimilia es ver a nuestros similares. Definitivamente, si Colombia quiere ganar autonomía en el escenario internacional, si quiere ver verdaderamente sus intereses, tiene que ver a países con desarrollos similares. Esto no es completamente nuevo. Ya el gobierno de López Miquelsen lo había aplicado. Y digamos que a comienzos de este siglo ya los socialismos del siglo XXI también lo venían aplicando. Venezuela lo venía aplicando con la iniciativa ALBA, que agrupaba a Venezuela, Ecuador y una serie de países de izquierda, pero también lo venía aplicando Brasil con UNASUR. Esta alianza, digamos, que quería ser alternativa, la alianza de los países latinoamericanos sin los Estados Unidos. Viene siendo tendencia de estos países, ¿no? Claro, y aquí digamos que existe esta idea de que Colombia le va a apostar al res vicisimilia. ¿Cómo le va a aplicar al res vicisimilia? Con cooperación, por ejemplo.
La gira que está haciendo la vicepresidenta actualmente en África es mostrar que Colombia pues también tiene comunidades afro y que no todo pasa por la economía, que hay intereses conjuntos entre Colombia y países del tercer mundo del África. La cercanía con Boric en Chile es también plantear lo mismo, somos países con posiciones ideológicas similares, hay que aprender de allí, y obviamente la cercanía con Venezuela, que es nuestro socio estratégico. Pero también ese respichissimilia se puede ver en las posturas que ha venido teniendo, por ejemplo, el presidente Petro en Davos, cuando habló ya del medio ambiente, del cambio climático, del cambio de energías limpias, lo repitió en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la posición disidente, digamos, frente a la política de drogas de los Estados Unidos. Allí vamos teniendo, digamos, como esta posición de autonomía del gobierno Petro respecto al escenario internacional. Y analizar otras opciones. Exactamente, analizar otras opciones, es un poco en esa línea. Gustavo, ¿cuáles son las prioridades de la política exterior de Colombia y cuáles son las oportunidades que se le abren o que se le cierran al país con estas? Muy buen punto. Creo que el tema no solamente es de prioridades, porque vemos ciertos temas que se siguen manteniendo. Por ejemplo, en Colombia el tema de la paz es un tema que se sigue manteniendo en diplomacia, ganar los apoyos para impulsar los procesos de pacificación en el país. Otro, el tema de Venezuela. El tema de Venezuela sigue siendo central en los diferentes gobiernos porque compartimos 2.600 kilómetros de frontera con ellos, entonces es esencial lo que le pase a Venezuela. El tema, por ejemplo, de las drogas sigue siendo otro tema. Hay temas nuevos como el del medio ambiente y el de género, pero el tema... la relación con el gobierno de Petro no es solamente los nuevos temas o los que se mantienen, sino el tono. No olvidemos que el tono hace la música. Y el tema con el gobierno Petro es que asume un tono crítico y contestatario con los países del primer mundo. Entonces, por ejemplo, se introduce el tema del medio ambiente y del cambio climático, pero al mismo tiempo se le hace una acusación a los países del primer mundo de tener sus economías carbonizadas, de usar gas, petróleo y carbón, y que entonces son los principales productores de ozono, están dañando la capa de ozono. Entonces allí hay una crítica, ¿no? El tema de las drogas, sí, Colombia tiene un tema de las drogas, pero corresponde a la demanda que existe en el primer mundo, y que nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los consumidores. Hay un viraje en la mirada, pero siempre con una crítica y un tono contestatario. Bastante contestatario. En el tema, por ejemplo, de las drogas, hemos estado, no ha tenido tantos perjuicios porque los Estados Unidos, si bien el tema de las drogas sigue siendo importante, ya la cocaína no es el tema que preocupa a los Estados Unidos, sino el fentanilo, porque se está produciendo digamos, esta epidemia de opio que hay Biden lo ha llamado la plaga, sí, ¿no? La nueva plaga por la cantidad de muertos por sobredosis. Entonces, digamos que el tema de la cocaína ha pasado a un segundo plano y eso ha hecho que el gobierno norteamericano acepte digamos, no con tanta reticencia las críticas del gobierno Petro al fracaso de la guerra contra las drogas o la negativa a seguir las fumigaciones con glifosato, porque ahí hay un cambio de un viraje. Precisamente, Gustavo, este manejo, ¿qué consecuencias le puede traer al país? Depende de dos cosas. El gobierno Petro está manejando este respichissimilia de manera técnica o lo está manejando de manera ideológica. Si lo está manejando de manera ideológica, entonces bastan con los anuncios para ganar liderazgo internacional y concitar apoyos populares a nivel local. Pero el impacto que va a tener en el país va a ser mínimo, verdaderamente, digamos, para el desarrollo del país. Entonces, uno pensaría, no basta solamente con que haga declaraciones frente a Davos en contra del uso de energías carbonizadas, sino qué está haciendo realmente en materia de aprendizajes para hacer la transición energética. Está aprendiendo en los países que más energías limpias aplican, como por ejemplo Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia,
o está acercándose a países que producen tecnologías limpias como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Corea? ¿En realidad estamos avanzando técnicamente hacia allí? Si vamos a hacer una pacificación forzada, una pacificación, una paz total, ¿cuáles son los acompañamientos que requerimos de Cuba, de Noruega, de Venezuela, de Estados Unidos? ¿Es eso viable? ¿No es eso viable? ¿Naciones Unidas nos puede acompañar? ¿Cuál es el organismo? Es decir, si la pregunta aquí en el fondo es, ¿estamos trabajando de manera técnica y pragmática o estamos generando una política exterior altamente ideologizada con impacto sí en la población y en los aplausos a nivel nacional y a nivel internacional, pero sin consecuencias reales? Y esa yo creo que es una pregunta que se le está haciendo al gobierno Petro, que todavía lleva muy poco tiempo, pero que ya uno lo ve, por ejemplo, en la política norteamericana. Ahora que se reunieron con Biden, Biden dice, sí, nosotros lo acompañamos en el proceso de paz, nosotros lo acompañamos en la transición energética, siempre y cuando sea seria. El tema de la seriedad es un tema que se le está pidiendo en este momento. Buscando resultados reales más allá de lo que hablábamos de eso, de los bombos y los platillos, ¿no? Exactamente. El canciller Álvaro Leiva, hablemos un poco de eso, de las polémicas que no podemos desconocer, que si cumple o no con el perfil. ¿Qué opinión desde la academia le merece el análisis y las ventajas y desventajas de las decisiones que están trayendo hacia el país en materia de política exterior? El canciller Álvaro Leiva es una persona muy experimentada en términos de negociación. No olvidemos que él lideró todos los acercamientos con las FARC durante el gobierno Pastrana. Sí. Y tiene una capacidad muy desarrollada en lo que se llama la diplomacia subnacional. El acercamiento del Estado con grupos rebeldes, con grupos, digamos, que no necesariamente es la diplomacia formal de los estados. Esa es una habilidad muy grande que tiene el canciller. El problema es que también tiene una tendencia hacia darle un manejo ideológico a muchas de las relaciones. Lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, en la cumbre, ¿no? Esta retórica un poco confrontadora con Estados Unidos, diciendo que los 13.000 millones de dólares que nos han dado vía Plan Colombia eran unas simples limosnas. Son temas que uno se preguntaría, bueno, ¿y esto cuáles serían los resultados concretos? ¿Cuáles son los efectos positivos que trae para el país más allá de los aplausos? Desde la maestría en Relaciones Internacionales, ¿cómo se enseña lo que deben tener los perfiles de quien deciden los designios de la política exterior de Colombia, Gustavo? Digamos que nuestra maestría tiene 3 paticas, 3 rutas. La primera es el tema de seguridad. El tema de seguridad es central en cualquier maestría de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque el problema de la guerra, de la paz, siempre es un tema central en política internacional, y cualquier analista internacional tiene que ser capaz de ver lo que está en juego en su país. Y por otro lado, vivimos en una economía globalizada. Entonces, el analista internacional y el actor internacional tiene que saber para dónde va la globalización, cuáles son los efectos de los mercados en los países, de la inversión, los organismos multilaterales. Pero como estamos haciendo relaciones internacionales desde Barranquilla, sí, también tenemos que ver cuáles son las experiencias de otras ciudades similares en el mundo en la internacionalización. Barranquilla está viviendo una coyuntura muy importante de desarrollo. Es la ciudad que más crece dentro del país, y un espacio a ganar tiene que sea también una ciudad internacional. Gustavo, interesante tema, pero lamentablemente tenemos que irnos. De esta manera hemos llegado al final de este video podcast en el que hablamos del manejo de las relaciones internacionales por parte del gobierno de Gustavo Petro y el rumbo actual de la política exterior en Colombia. A Gustavo Morales, nuestro experto, darle las gracias por sus aportes y haber hecho parte hoy de Al Micrófono. Andrés, muchas gracias a ti. Recuerden que Al Micrófono te invita a conocer las diferentes opciones de especializaciones, maestrías y doctorados que tiene la Universidad del Norte con tan solo ingresar a www.uninorte.edu.co. También los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales y redes sociales, y nos vemos en un nuevo episodio de Al Micrófono, un video podcast original de la Universidad del Norte en el que expertos comparten sus tendencias y mucha actualidad. Hasta una próxima emisión.
Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.